Muy buenas, bienvenidos a este análisis de mercado número 4. Vamos a estar viendo los índices de Estados Unidos, Bitcoin, algunas acciones, ETF, qué pasa con el oro, la plata y el petróleo. Así que quédense a ver el video completo que va a estar muy bueno. Bueno, empezamos como siempre con el S&P 500 en diario. La verdad que tuvimos una semana que empezó bien, pero luego tuvimos varios días de caída, llegó a caer 3% el índice del máximo que había logrado en la semana, es decir, empezó a caer desde el martes hasta el día de ayer. Hoy se está recuperando subiendo un 2%, la verdad que impresionante la recuperación que tuvo. Si bien acá el indicador se tornó a la baja y en color rojo, hoy lo está corrigiendo con esta vela impresionante, por lo cual seguimos con la tendencia alcista intacta básicamente. Si bien es cierto que desde el 29 de octubre el índice no subió prácticamente nada, ha subido solo 0,26%, la verdad que al cierre del día de hoy, que faltan 9 minutos, está subiendo más de 2%. Y bueno, eso demuestra fortaleza. Acá actualicé el triángulo porque ya había perdido la otra línea de tendencia, pero bueno, hay que seguir monitoreándolo. Por ahora las cosas están bien. Y en semanal también, fíjense que había dejado una vela semanal que había llegado hasta acá, hasta los 6,75. La verdad que era una baja súper importante, más del 2% respecto al cierre de la semana pasada. Esto demuestra que hubo mucha absorción en esta parte baja y dejó mecha. Y bueno, continúa subiendo. Hay que estar alerta en esta zona porque claramente en esta zona tenemos un máximo y hay que ver si lo logra superar o si lo vuelve a rechazar. Pero la tendencia de fondo sigue alcista en el S&P 500. Bien, seguimos con el Nasdaq. Acá en el Nasdaq la situación es un poco distinta que en el SPY. Fíjense que hizo doble techo el 29 de octubre y el 28 de enero lo rechazó y obviamente bajó también junto con el S&P 500. Esta semana llegó a caer un 5%, mucho más pronunciada, pero si bien hoy está subiendo más del 2%, 2,34 en este momento, a 6 minutos del cierre del mercado, fíjense que no logra recuperar la zona de máximos, a diferencia del S&P 500, y el indicador de 30 periodos está a la baja. En el Nasdaq hay que ser un poco más cauteloso, sinceramente, porque bueno, estamos viendo que todo lo que es la parte de crecimiento, básicamente las acciones que integran el Nasdaq están sufriendo un poquito. Acá me mantengo más cauteloso, pero bueno, de largo plazo todavía esta es una señal muy incipiente. No podemos decir que a partir de ahora la tendencia alcista del Nasdaq se haya quebrado, por lo cual, si bien es para mantenerse un poco alerta, todavía seguimos para arriba. La tendencia alcista o lateral, mejor dicho, no se ha quebrado. Y si vamos a semanal, bueno, fíjense que acá las velas semanales del Nasdaq son muchísimo más feas y tenemos el indicador de 8 periodos tornándose a la baja. Tenemos que ver las próximas semanas cómo se desarrolla. No podemos decir que la tendencia bajista haya comenzado, pero bueno, estas dos velas semanales no son muy alentadoras que digamos. Si bien está bueno que vino a buscar esta zona del indicador de 30 periodos en semanal y rebotó, hubo absorción con bastante volumen, pero hay que mantenerse un poquito más alerta acá en relación al S&P. Pero tranquilo, seguimos lateral. Bueno, vamos a ver brevemente el Dow Jones con su ETF que es DIA. Básicamente está rompiendo máximos históricos en este momento, está subiendo 2,60% en el día, es el índice estrella del día, superando sus máximos históricos y fíjense que tiene una tendencia muchísimo más fuerte y más pronunciada que el Nasdaq y que incluso el S&P 500. Esto es porque tiene menos empresas, está más orientado a empresas consolidadas y no tanto a tecnología o a crecimiento. Por lo cual es para prestarle atención. Estamos claramente alcistas en el Dow Jones, tanto en diario como, y ni hablar en semanal. Fíjense que en semanal ni siquiera vulnera o cambia de tendencia el indicador de 8 periodos. Y si lo comparamos, brevemente hacemos un ratio rápidamente contra el SPY, vemos que está como iniciando una tendencia positiva a favor del Dow Jones. ¿Sí? Esto indicaría a priori, digamos, es muy incipiente todavía, que el Dow Jones podría tener un mejor rendimiento que el S&P 500 y si lo comparamos con el Nasdaq,
también vemos lo mismo. Si bien, a ver, el indicador todavía está un poco plano en semanal, en diario estamos viendo que desde más o menos noviembre y diciembre ya se consolidó como que el Dow Jones iba a tener un mejor rendimiento relativo frente a los otros índices. Así que por supuesto, con el Dow Jones seguimos alcistas porque tiene una tendencia al alza bastante marcada. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta, suscríbete y compartilo. Esto me ayuda muchísimo a hacer crecer el canal. Bien, vamos a ver Bitcoin que esta semana volvió a todos locos con los movimientos que estaba haciendo. En el último video habíamos visto que ya había perdido estas zonas, que ya estaba bajista, que no pintaba bien la cosa para Bitcoin y sinceramente se aceleró la caída, pero de una forma muy fuerte. Fíjense, desde el cierre del viernes 30 llegó a caer 28-29%. Hoy se está recuperando fuerte, pero bueno, perdió un montón de zonas. Acá hay un montón de líneas que las voy a ir borrando a medida que les comente. Fíjense, llegó a perder el máximo del 2021. Ahí la vamos a ir borrando. Y perdió estas zonas de soporte que había alcanzado en 2024 y la caída de abril. ¿Sí? Yo espero que Bitcoin se siga recuperando. La caída fue demasiado violenta. Debería recuperarse un poquito más, por lo menos hasta la zona de 73, y hay que ver qué hace. Hoy está subiendo aproximadamente desde el cierre de ayer hasta ahora un 11%. Está bueno el rebote que tuvo Bitcoin, pero bueno, yo creo que van a ser rebotes para luego seguir cayendo, pero si tiene que consolidar una zona, no puede seguir cayendo tan abruptamente de esa forma como lo viene haciendo. Por lo cual espero que consolide Bitcoin, que se quede en un rango o incluso un rango con un poquito de tendencia alcista y que en las próximas semanas retome las caídas. Como siempre yo ya venía marcando que para mí este es el año bajista de Bitcoin y espero que en condiciones de mercado normal pueda llegar a la zona de $48.000 y si el mercado en general, los índices están complicados, tranquilamente lo veo en $33.000 como piso. Pero bueno, hay que esperar cómo se desarrolla el año. El año es largo y creo que va a ser bajista durante todo el año, así que a tener paciencia. Podemos ver rebote de doble dígito, de 10, 15, 20%, pero de mi punto de vista van a ser rebotes para luego seguir cayendo. Bien, seguimos con el oro. El oro, a pesar de la gran caída que tuvo desde máximos históricos, llegó a caer 21%, ¿sí? Fue hasta el piso de este canal. Yo sinceramente no me esperaba que llegue hasta ahí, pero fue hasta el piso de este canal que yo tenía marcado y rebotó enseguida. Igualmente no fue posible tomar esa posición porque me fijé y fue a las 3 de la mañana del lunes 2, así que no era operable, no podríamos haber comprado en este piso, pero bueno, parecería haber formado un rango entre los 5.600 y los 4.400. No debería volver a perder esta zona de los 4.670. A ver, la tendencia sigue siendo alcista. Fíjense la dirección del indicador de 30 periodos. Estamos en diario. La verdad que acá no hay nada que me diga que se haya perdido la tendencia. Y en semanal también seguimos alcistas. Fíjense que seguimos con el indicador de 8 periodos al alza y la de 30 periodos también muy alcistas, ¿sí? Lo que sí que, bueno, falta que se decida en este rango que es bastante amplio. Tenemos un rango de un 27% que se decida hacia dónde quiere ir. Esta vela, que fue la de la semana pasada, no está buena para nada. Es una vela que implica que fuerte rechazo a estos precios podría quedarse rangueando en esta zona durante bastante tiempo. Para tomar alguna posición en el oro, yo preferiría, me voy un ratito a 4 horas, a una temporalidad más baja, me gustaría que en 4 horas el indicador tome tendencia positiva. En diario, en semanal, a largo plazo, sinceramente, a pesar de la volatilidad y las caídas, en el oro seguimos alcistas. Bueno, la plata no está tan bien como el oro, se podría decir. Tuvo una caída desde máximos históricos, llegó a caer 47%, ¿sí? En el gráfico diario, a ver, estamos laterales, claramente. Yo acá tracé una zona de soporte que la viene respetando, que son los $70. La llegó a vulnerar
en el transcurso del día de hoy, pero la recuperó fuertemente, está subiendo 9%. Pero bueno, la plata no está tan prolija o tan alcista como el oro. Fíjense que se aplanó el indicador de 30 periodos en diario. En semanal también está bastante bien, igualmente, también en una zona de rango, que bueno, es un 47% más o menos de diferencia entre los 120 y los 64. Estas velas no son muy atractivas que digamos, implica también rechazo del precio en esta zona. La verdad que yo con la plata sería mucho más cauteloso, a pesar de que a largo plazo todavía no perdió su tendencia alcista, y si vamos a 4 horas, fíjense que el indicador está muy hacia la baja. Yo para tomar posiciones en plata preferiría que el indicador en 4 horas tome una tendencia que apunte al alza y que el precio lo logre superar con fuerza. Mientras eso no suceda, yo me quedaría fuera de la plata, a pesar de que a largo plazo sigue conservando su tendencia alcista. Vamos a ver el petróleo. El petróleo continúa su tendencia alcista en diario, que inició a mediados de enero, el 8 de enero, 12 de enero, ¿sí? Hizo un máximo histórico en la zona de casi 71, 70,60. Luego corrigió un poquito, no corrigió demasiado, tuvo volatilidad, bueno, corrigió un 4%, pero bueno, está todo ligado a las tensiones geopolíticas que hay. Creo que el petróleo inició una tendencia alcista, por lo menos de corto plazo, que todavía no fue vulnerada, así que de mantenerse así, si bien puede tener correcciones, yo siempre lo digo, del 4% es un commodity, son volátiles, tranquilamente puede venir a buscar esta zona de los 70, 75, que bueno, se podría dar por alguna escalada en algún conflicto geopolítico principalmente, ¿sí? Eso sería casi entre un 11 y un 12% de suba probable, ¿sí? Eso es en diario. Fíjense que no le falta mucho para quebrar su tendencia bajista que viene llevando desde octubre del 23, y en semanal está como consolidando, si bien no está confirmado. El indicador de 8 periodos ya está bastante alcista, pero el indicador de 30 periodos es muy incipiente todavía. No nos está confirmando de que el petróleo esté iniciando una tendencia al alza. Esta vela no es del todo muy buena, pero demostró que vino a buscar la zona de 65 y rebotó fuerte hasta los precios actuales. Es decir, a corto plazo al mercado le parece que el petróleo en 65 es barato, por eso entró mucho volumen y el precio subió. Es interesante el volumen que se está manejando, fíjense ahí en semanal y fíjense acá en diario cómo aumentó el volumen desde el 8 de enero. ¿Sí? Así que bueno, de momento el petróleo no ha vulnerado su tendencia alcista, así que de seguir así la situación tiene para seguir subiendo. Bien, relacionado al petróleo que vimos hace un momentito, les traigo el XLE, que es el ETF del sector energético, que bueno, incluye principalmente empresas petroleras o empresas que destilan el petróleo para obtener distintos subproductos. Fíjense que es un ETF que no sube demasiado. A ver, el ETF sin contar los dividendos desde junio del 2022 hasta ahora subió solo un 14%, pero tiene un componente de dividendos bastante alto, paga aproximadamente un 3% de dividendos. Debería chequearlo, pero entre 2 y 3% de dividendos está pagando. Lo que yo estoy viendo acá es que ha vulnerado al alza, ha quebrado al alza líneas de tendencia, varias líneas de tendencia, partiendo desde abril del 24, ¿sí? Y con un aumento de volumen muy interesante. Esto es positivo, es un ETF que viene un poco retrasado frente al resto, principalmente frente a los índices, y también si lo comparamos contra el SPY, vemos que también está iniciando una tendencia relativa positiva frente al SPY, ¿sí? Ahí tracé líneas de tendencia, ¿sí? Estos son, una línea de tendencia viene desde noviembre del 22 y la otra desde abril del 24, ¿sí? Vean cómo relativo al índice, el ETF de energía ha tenido un rendimiento de hasta ahora del 15% mejor que el S&P 500. Y bueno, de consolidarse esto, podríamos estar viendo que este sector tenga mejor performance
que el S&P 500. Lo vamos a pasar a semanal un segundito. Fíjense que también es un poco incipiente, pero el indicador de 30 periodos se empieza a tornar al alza y tenemos bastante volumen. Obviamente, siempre lo digo, no sube en forma directa o en línea recta, sino que puede tener correcciones y al tratarse de un sector bastante cíclico podemos tener correcciones un poco fuertes, pero bueno, de momento la tendencia y el cambio de tendencia al alza frente al S&P 500 se mantiene perfectamente. Vamos a volver un segundito al XLE en semanal solo. Fíjense que en semanal estamos bastante alcistas, con mucho volumen, el indicador de 8 periodos bien al alza, el indicador de 30 periodos muy marcado al alza y quebrando un máximo anterior que era de abril del 24. Así que por ahora bastante alcista el XLE. Antes de seguir, te comento que soy asesor matriculado en la CNB. Puedo ayudarte a armar o a gestionar tu cartera de inversión con distintos activos según tus objetivos financieros. Es importante destacar que no las gestiono directamente, sino que te ayudo a llevar adelante tu cartera de inversión. Si querés que sea tu asesor, contactame. Están los datos de contacto en la descripción del video y también en el perfil. Otro sector bastante alcista es el XLB, el ETF de materiales, que si bien son ETFs que no se suelen mirar porque uno casi siempre se enfoca en lo que son las tecnológicas, fíjense que está superando un máximo que no lograba desde septiembre del 24, también tiene algo de dividendos, ¿sí? Pero igualmente es un sector que venía bastante atrasado, nos dio una señal de cambio de tendencia ya por fines de diciembre, bien a fin de año, y bueno, consolidó ese cambio de tendencia, superó este máximo parcial de julio y agosto y septiembre del año pasado, y bueno, siguió al alza, superando incluso los máximos históricos, y acá se puede ver también en semanal cómo quiebra los máximos históricos y lo importante es que lo está haciendo con volumen. Fíjense cómo aumenta el volumen, principalmente esta semana, ahora que lo estoy viendo, el volumen ha aumentado bastante. Y si lo comparamos con el S&P 500, que puede ser una pregunta, bueno, pero ¿qué compro? ¿S&P 500 o XLB? Acá vamos a compararlo. Y en forma incipiente, el indicador de 30 periodos ya nos está marcando cierta tendencia al alza porque está casi apuntando al alza. Casi no, está apuntando al alza, pero como que recién comienza. Y el indicador de 8 periodos en semanal está apuntando al alza en forma muy decidida. Y como vemos, está quebrando una línea de tendencia que inició en febrero del 23. Así que atención con el XLB, que bueno, puede ser un sector que en este año también tenga una buena performance y por qué no, podría ser que supere al S&P 500. Bien, seguimos con el ETF de las 7 magníficas. Este es justamente un ETF que agrupa a esas 7 empresas. No tiene CDR, solamente se puede operar en el exterior, pero está bueno para ver qué es lo que pasa con las 7 empresas más importantes. Básicamente el indicador ya está tomando tendencia a la baja, eso no es bueno, por lo menos en diario. Ayer, bueno, venimos de días complicados, este índice llegó a caer 6,5%, fue muy afectado, muchísimos más que los índices, y bueno, hoy recuperó bastante, llegó a recuperar no, 0,46, no recuperó mucho. La verdad que no está bueno esto indica que las 7 magníficas, que son Tesla, Amazon, Meta, Apple, Google, bueno, y me estoy olvidando de 2 en este momento, pero bueno, son las 7 empresas más importantes que Nvidia, que siempre, que son las que empujan siempre el mercado para arriba, puede ser que empiecen a quedar rezagadas, ¿sí? Así que importante a ver qué pasa acá, porque si pierde este nivel, consolida la pérdida de este nivel, podría incluso llegar a caer un 6% más, hasta el máximo alcanzado en diciembre del 24. Y bueno, esperemos que no venga a buscar este gap en diario, porque ahí la cuestión de mercado se pondría muy complicado. Así que atento a lo que pasa con las 7 magníficas, esto nos da la pauta de que podría ser que se empiecen a quedar rezagadas respecto al resto del mercado. Bueno, seguimos con el EWZ, que es el ETF de empresas brasileñas, que con sus altibajos y con su volatilidad viene dando excelentes rendimientos desde febrero del 25, desde principios del año pasado, ha subido casi un
49%, 48%. La verdad que viene muy bien. Fíjense que, bueno, fue muy volátil. Es un ETF que paga bastantes dividendos y como saben, cuando la empresa paga, la acción o el ETF paga dividendos, se descuenta el precio. Por eso por ahí tenemos un poco de volatilidad. Pero más allá de eso, tiene su propia volatilidad. Ha dado muy buenos rendimientos, sigue con una tendencia alcista bastante fuerte. Brasil está apreciando su moneda muchísimo también. Eso beneficia a las acciones y también están en un proceso de posible baja de tasas de interés. Así que, bueno, y todo eso sumado a que a nivel mundial existe cierta rotación hacia acciones de otra o de otros países fuera de Estados Unidos. Y bueno, Latinoamérica también se lleva su buena parte. Así que el ETF de Brasil está interesante. Fíjense que, bueno, corrigió un poquito desde máximos, en torno al 6%. Obviamente yo creo que cualquier corrección acá sería oportunidad, si vuelve a la zona de 35 o por qué no, si vuelve a la zona, sí, de 34, 86, es una corrección del 10%, ¿no? Pero bueno, creo que sería una oportunidad. Si nos fijamos en semanal, fíjense cómo rompe esta línea de tendencia. En semanal ya nos venía avisando desde mayo, junio, que empezaba una tendencia alcista y la verdad que la completó, la viene llevando adelante muy bien y tenemos un aumento de volumen. Fíjense el aumento de volumen acá. Lo que sí me llama la atención son estas velas semanales que dejan mecha en la parte superior. Podríamos estar ante un techo de corto plazo y que quede rangueando o incluso corrigiendo hasta la misma zona que me dio en diario. Fíjense, la zona de los 35 sería ideal porque vendría a buscar el indicador de 8 periodos. Así que seguimos alcistas con el EWZ, que además también tiene una buena posición favorable en relación al S&P, por lo cual se podría plantear, fíjense que está rompiendo una resistencia que viene desde el año 2019, ¿sí? Una línea de tendencia, mejor dicho, por lo cual, bueno, a prestarle atención a Brasil, que también podría ser de seguir las situaciones como estamos hoy en día, que tenga un mejor performance que el S&P 500. Una de las empresas que está haciendo algo interesante es P&G, una empresa del sector de consumo masivo, un sector defensivo. Fíjense que está iniciando una tendencia alcista, por lo menos en diario, superando una línea de tendencia iniciada en marzo del 2025, que bueno, coincide también el máximo con diciembre del 24, y ya los indicadores nos muestran una clara tendencia al alza y bastante volumen, diríamos. Obviamente, siempre, ojo que puede haber correcciones, 3% hasta el indicador de 8 periodos en diario y 7% hasta el indicador de 30 periodos en diario. Pero es una empresa que puede arrancar. Obviamente, el sector consumo masivo, consumo defensivo, que es XLP, por si lo quieren buscar el ETF, subió muchísimo en este último tiempo, impulsado por Coca-Cola, por Walmart y demás, por PepsiCo también. Pero bueno, yo creo que una de las atrasadas, esas empresas que le nombré ya subieron bastante, una de las atrasadas es esta, P&G, así que bueno, es interesante verlos y vamos a mirarlo en semanal. Si bien en semanal todavía no me confirma en 30 periodos, en 8 periodos está interesante, es para seguirla, cualquier retroceso acá creo que estaría bueno llevar y sobre todo para tener algo defensivo en la cartera y fíjense el volumen cómo aumentó considerablemente, incluso el promedio tiende al alza. Así que bueno, seguimos hasta acá con P&G, seguimos con la siguiente. Bueno, Amazon. Amazon la verdad que es una empresa espectacular, es una empresa líder en el mundo, pero la verdad que nunca entendí qué es lo que quiere hacer a nivel técnico, digamos, a nivel gráfico. No le encuentro sinceramente una tendencia clara, por eso hace muchísimo que no la tengo en cartera. Fíjense que llega a los máximos de febrero del 25 y en esta zona se ve que los quiere superar y se vuelve a meter a este rango que iba desde los 2.12 hasta, bueno, justamente ese máximo en los 2.42. Tuvo unos días complicados previos al balance porque todo el mercado estaba cayendo, llegó a caer un 9% y bueno, vino el balance y la caída se acentuó, hoy cerró en 2.10, pero lo más complicado de Amazon es que a pesar de ser una buena empresa, ahora está atrapada
entre un gap cuando cayó ayer y un gap cuando cayó hoy, post presentación de balance, y tiene un gap para cerrar que es el de mayo. Sinceramente no se sabe para qué lado va a salir. Suena tentador pensar de que, uy, mirá si rebota y se va acá y sube 10%, pero yo no lo recomiendo. Las líneas de tendencia se tornaron a la baja, así que por lo menos en diario, la de 30 periodos principalmente, que es la más relevante en diario. Así que bueno, yo no tomaría posiciones acá, tendría cuidado porque con las presentaciones de balance están castigando bastante a las empresas. Y vamos a ver en semanal que esta vela no es para nada buena. Bueno, acá hubo una vela de rechazo la semana pasada y ahora tuvimos una vela del 12% abajo. Suena tentador, pero también tengamos en cuenta que el indicador de 8 periodos y el de 30 periodos se están tornando a la baja. Así que yo esperaría en Amazon, no tomaría grandes posiciones. Si vas muy a largo plazo, podés probar de tomar una pequeña entrada, pero sinceramente la veo un poco complicada, indecisa y lateral, la verdad. Así que por lo menos yo en Amazon no tomaría posiciones, por lo menos por ahora. Hasta acá el video de hoy, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Los espero en el próximo video. Un saludo.